Hola, buenas tardes aquí en Ginebra, buenos días en América Latina. Estamos en un día inhabitual en Ginebra porque hace mucho calor, está el Papa Francisco y nosotros ocupándonos de Nicaragua, aquí en la sede europea de Naciones Unidas. Estamos en 3 Puntos Noticias. Mis colegas Diego de León de Guatemala y Gabriela Sotomayor de México se están ocupando de otros temas, por eso voy a estar hoy yo solo, Juan Gasparini, y tenemos la primicia de poder entrevistar a Denis de Jesús Darce Solís, que está aquí, que es sociólogo, abogado, guatemalteco, que ha venido desde Managua a asistir a la actual sesión que tiene lugar aquí en Ginebra, en este Palacio de las Naciones, el Consejo de Derechos Humanos. Ustedes saben, como otras veces lo hemos dicho, el Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 países que se eligen por el voto secreto de la Asamblea General, según una distribución regional pactada entre los 193 estados que constituyen la ONU. Y ese Consejo de Derechos Humanos sesiona aquí en Ginebra, 4 semanas en marzo, 3 ahora en junio y 3 en septiembre. Y hay en cada una de esas sesiones los representantes temáticos o por países de ese consejo, que son los llamados relatores, presentan su informe anual. Como hay unos 45 o 50, hay que dividirlos en las 3 sesiones, siempre hay unos 10, 12 relatores que presentan su informe. Digo todo esto para encuadrar, pero también para decir que justamente en esta sesión presentó ya hace 2 días su informe anual la relatora de ejecuciones extrajudiciales, la francesa Agnès Calamard. Y le pregunté hace 2 días si ella tenía denuncias y estaba llevando casos de ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Y me dijo que sí, sin entrar en mayores detalles. Entonces podemos entrar en el tema de hoy, porque una cosa que empezó con una movilización contra la reforma de la seguridad social se ha transformado en un mecanismo de represión por parte del gobierno nicaragüense que ha cobrado 138 o 158 víctimas, he leído la cifra en distintos lugares. Entonces, Denis, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una reforma de carácter social que tiene una oposición pacífica, de la gente que quiere que eso sea diferente, lo explicarás tú, y desencadena todo un mecanismo donde aparecen, no solamente por lo que se lee en la prensa aquí en Europa, no solamente las fuerzas represivas tradicionales del Estado, la policía, que son uniformados, sino grupos parapoliciales que me hicieron acordar a mi país de origen. Yo soy argentino, y en los 2 años previos a la dictadura militar del 76 al 83 existió un gobierno peronista que cobijó en su seno grupos parapoliciales. Y hubo más de 1000 asesinatos en la Argentina, y es una época conocida por eso, y el 20 de junio, hace 2 días, se conmemoró un aniversario nuevo, los 25 años de lo que se llamó la masacre de Seiza, cuando fuimos a recibir al líder Juan Perón, que volvía de 17 años de exilio, y en el palco donde lo tenían que dirigir el acto que iba a tener lugar, nos empezaron a tirar grupos parapoliciales y hubo decenas de muertos, y ahí empezaron una serie de enfrentamientos en la Argentina. ¿Qué pasó, Denis, a partir de esa movilización social que haya desencadenado tanta represión? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los colegas de 3 Puntos Noticias. Quiero agradecer la invitación y una aclaración previa. Soy nicaragüense, vengo desde Nicaragua, vivo en Managua. Trabajo para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y en la comisión pues estamos acompañando al pueblo de Nicaragua en esta situación que ya introducía nuestro colega Juan. La protesta inició porque hubo una reforma a la seguridad social. Esta reforma imponía a la población nicaragüense un aumento de la cantidad de cotización que iban a dar, y que tenemos que darlo asegurado, y también imponía al empleador un aumento en el porcentaje también. Y no solamente eso, también imponía a las personas que ya están recibiendo su pensión como jubilados, imponía un 5% de cargo sobre la compra de medicamentos, ¿verdad? Esa era la reforma.
Sin embargo, el descontento social ya viene desde hace varios años. Previamente a eso, unos días antes a esa reforma, había habido un incendio en una reserva natural de Nicaragua muy importante, la Reserva Indio Maíz. Ante ese hecho hubo una movilización principalmente de los estudiantes universitarios ambientalistas, demandando una acción del gobierno para detener el incendio. El gobierno no actuó de manera adecuada e incluso rechazó el ofrecimiento de ayuda del gobierno de Costa Rica para detener el incendio, y eso pues provocó las primeras manifestaciones contrarias al gobierno, que fueron brutalmente también reprimidas por los antimotines. Aproximadamente unos 300 estudiantes se manifestaron en esa oportunidad y fueron reprimidos por antimotines y fuerzas combinadas también, que en ese momento decíamos que se llamaban fuerzas de choque porque eran miembros de Juventud Sandinista que actuaban para reprimir manifestaciones. Con la reforma empezó un conjunto de protestas lideradas principalmente por los estudiantes universitarios. Empezaron el 18 de abril. Al 20 de abril ya habían como 10 personas muertas, ¿verdad? En estas acciones de represión de la Policía Nacional, que inicialmente se pensaba que estaba utilizando nada más armamento para disuadir las manifestaciones. Sin embargo, ya cuando empezaron a aparecer personas muertas, se fue verificando la utilización de armas de fuego, ¿verdad? El 21 de abril, después de 5 días de haber salido la reforma, el gobierno echa para atrás en la reforma y dice que ya no va la reforma y que las cosas continúan como estaban antes. Sin embargo, ya a ese nivel, ya cuando habían muerto varios estudiantes, ya la protesta ya no era solamente por seguridad social, sino que la gente empezó a demandar la salida del gobierno. La mayoría de la población en esos días empezó a respaldar la protesta de los estudiantes, empezó a solidarizarse con ellos y a protestar junto a ellos, y entonces el motivo inicial trascendió, ¿verdad? Y ya la gente no estaba demandando solamente la derogación de esa reforma, sino además el cambio de gobierno, porque era un gobierno que a esas alturas ya la gente lo estaba catalogando como un gobierno asesino en contra de los jóvenes, y empezó el rechazo popular con respecto a esas acciones. O sea que además de los jóvenes y los estudiantes que estaban movilizándose contra el gobierno, se sumaron a ellos sectores sociales de, por ejemplo, que los sindicatos o... No, es interesante porque no fue un sector social organizado el que se sumó a esta marcha, incluso a esta protesta. Incluso los mismos estudiantes no estaban organizados para desarrollar una acción de protesta de la escala que se dio, sino que fue básicamente, surgió a partir de autoconvocarse. Es decir, los estudiantes empezaron a través de las redes sociales a expresarse en contra de la situación que se estaba viviendo. Hubo una acción de represión directa en una ciudad cercana, y a partir de ahí la solidaridad de los jóvenes con respecto a las personas mayores, que eran los principales afectados por la reforma, fue lo que hizo avanzar y lograr una movilización un poco mayor. Otro de los eventos que hizo que la situación trascendiera fue que el día 18 de abril hubo una manifestación de los estudiantes, hubo algunas personas de sociedad civil participando, y hubo también una represión brutal. Entonces eso también hizo que a través de las redes sociales se evidenciara que las acciones del gobierno, las acciones represivas del gobierno no estaban escatimando esfuerzos, y que iban totalmente a dañar la integridad física de las personas. Y a eso se sumó ese mismo día que a un medio de comunicación importante, 100% Noticias, fue agredido el periodista y le fue robada la cámara por las fuerzas de choque de la Juventud Sandinista, y todo eso fue, digamos, acumulando y sumando tensiones, a tal grado que el día 20, un sábado, los muchachos estaban en las universidades, se habían tomado pacíficamente las universidades, había mucha interés de la policía y de las fuerzas de choque de atacar a estos estudiantes, y entonces ahí es donde digo, no fueron fuerzas organizadas las que apoyaron a los estudiantes, sino la gente de los barrios aledaños a las universidades,
se movilizaron para apoyar a los estudiantes en un inminente ataque, el cual sucedió, ¿verdad? Y el día 20 hubo ataques a varias universidades y aproximadamente 5 o 6 personas, estudiantes principalmente, fueron asesinados ese día, de tal suerte que cuando el gobierno llama a que va en retroceso, digamos, la reforma, ya había un sentimiento de rechazo total a la acción Claro, no del hubo, gobierno. la gente no dejó de movilizarse por más que el gobierno había desistido de la reforma, sino que siguieron movilizándose contra el gobierno porque aparecía un gobierno represor y que había cobrado víctimas matando jóvenes. Exactamente, pero además se empieza a hablar de diálogo y el gobierno acepta la posibilidad de diálogo el día 21, ¿verdad? Acepta la posibilidad de diálogo. Le pide a la Iglesia Católica que sea el mediador en este proceso, pero no deja de reprimir, ¿verdad? Y entonces, siguen reprimiendo mientras ofrecen el diálogo. Exactamente, el día 21 llama diálogo, pero en toda esa noche hubo ataques a las universidades. Esa misma noche empezaron una serie de acciones de saqueo en contra de la empresa privada que aparentemente empezó a apoyar la protesta pacífica, y había convocado a la empresa privada para el 23 de abril a una marcha nacional. Entonces, como un castigo a la empresa privada, empezaron un saqueo organizado por el Partido Sandinista y respaldado por la Policía Nacional. En esos mismos días, la Policía Nacional quitó todas las armas a las empresas de seguridad, ¿verdad? Y las retuvo. Y también hay denuncias de los ciudadanos de que algunas empresas que vendían tiendas de armas fueron también retiradas las armas por la Policía Nacional, y esas armas son las que han aparecido posteriormente en las fuerzas parapoliciales, ¿verdad? Entonces empieza el interés de diálogo, pero continúa la represión e incluso aumenta el nivel de represión en contra de los protestantes, y las acciones de saqueo inicialmente se las querían acreditar a los protestantes, ¿verdad? Querían decir que eran los jóvenes que protestaban los que estaban saqueando los centros comerciales. Pero al final, pues la maravilla de las redes sociales permitió que la misma ciudadanía documentara cómo había sido organizado el saqueo. Se pudieron observar en las redes sociales y nosotros verificamos en in situ pobladores más bien protegiendo los centros comerciales, mientras por otro lado habían saqueadores escoltados y protegidos por la policía saqueando centros comerciales. Claro, o sea que se dio una situación de repulsa total contra el gobierno, y ahí se organiza un pedido de que el gobierno tiene que irse del poder. O sea, sí, que no quieren más que haya un gobierno sandinista gobernando Nicaragua. Sí, es interesante porque, como decía, lo que inicialmente empezó como una protesta estudiantil se ha convertido en una protesta de la mayoría de la población. Basta que se vayan, como dicen en otros países. Incluso el diálogo nacional que empieza el 16 de mayo fue el único momento que llegó el presidente de la República a ese diálogo nacional. Ese día se abrió, él se presentó y la demanda era cese del fuego, cese de la represión y la renuncia de él, ¿verdad? Y los estudiantes que llegaron al diálogo le gritaron a él de manera insistente, que se fuera. Asesino. Asesino. Asesino, y además le dijeron que esa mesa de diálogo era para negociar su rendición, no para discutir cualquier cosa, sino negociar su rendición. ¿Y ahí quedó congelada la situación? ¿O hay todavía reuniones y contactos? Todavía continúan, ¿verdad? Porque definitivamente el pueblo de Nicaragua quiere la paz, el pueblo de Nicaragua sigue esperanzado en que la solución a esta crisis de derechos humanos y estas acciones de represión violenta se resuelvan por la vía pacífica, y seguimos apostando al diálogo. La conferencia episcopal, que es el máximo órgano de la Iglesia Católica, ha estado facilitando este proceso, pero realmente lo que se ha observado, los avances han sido pocos, pero han habido, ¿verdad? Pero se ha observado de manera sistemática que el gobierno no está aprovechando el diálogo para una respuesta pacífica, sino que ha aprovechado el diálogo para organizar de una manera más articulada la represión, para integrar no solamente fuerzas parapoliciales actuando con la Policía Nacional, sino además
lograr la participación y el refuerzo de fuerzas paramilitares Okay. integradas. ¿Y la Iglesia Católica en todo esto ha jugado un papel correcto? ¿Han sido imparciales? ¿Cómo han tratado a la población? Bueno, la Iglesia Católica ha tenido un rol muy importante, ¿verdad? Y Positivo. aunque el gobierno de Nicaragua los ha tachado de ser mediadores parcializados, la verdad es que la Iglesia Católica ha transmitido el sentimiento de la mayoría de la población en el sentido de que queremos un cambio, ¿verdad? Y sobre la base de eso es que se ha estado trabajando. Ellos han realizado un esfuerzo importante por mantener el diálogo, por llamar al diálogo y por lograr que el gobierno se siente y se mantenga dentro de esa mesa. Y ese cuestionamiento del gobierno podía significar, no sé cuándo hay elecciones en Nicaragua, pero podría darse elecciones anticipadas si no hay elecciones pronto para que el pueblo pueda manifestarse con ese cambio de gobierno, porque si no, ¿cómo se hace el cambio de gobierno? Sí, el planteamiento que aparentemente es un planteamiento inmediato tiene una justificación estratégica, digamos. Pedir a lo inmediato que el señor Ortega deje el poder tiene una justificación estratégica porque el señor Ortega ha concentrado el poder en sus manos. Todas las instituciones, el órgano electoral que organiza las elecciones, la Corte Suprema de Justicia que administra justicia, Policía Nacional, Ejército y todas las instituciones del Estado están bajo control de gente adicta al régimen. Están bajo el control absoluto del señor Ortega, que ha concentrado el poder. Ni siquiera está distribuido entre gente allegada a él, sino que ellos concentran el poder, su esposa y él, y ellos son los que dictan las orientaciones o las líneas de qué hacen cada quien, cada poder del Estado o cada funcionario. Entonces, la lógica es que si él hay que pedir no que renuncia, se vayan ya. Exactamente, si él no renuncia y hay elecciones, estamos hablando de elecciones con un órgano electoral manipulado y manejado por él, y estaríamos repitiendo elecciones de que ya han pasado donde él resulta ser el ganador. ¿Y entonces en qué situación estamos hoy? Ya yendo para terminar un poco. Sí, el día de hoy, a estas alturas, estamos en un desarrollo de acciones de represión que han continuado y como 178 decía, muertos. Se han acrecentado 178 muertos. Nosotros contábamos hasta el día sábado de esta semana que pasó. Hoy, actualizando cifras, hemos verificado 190 personas muertas. El día de hoy en la mañana nos reportaron la muerte de un ciudadano más. Entonces, casi 200. Casi 200 y la cifra pues va aumentando y es la parte preocupante. Y no solo víctimas por la acción de la policía, sino por estos grupos secretos que se atribuye al régimen sandinista que aparecen, golpean, matan y se van. Sí, están medios escondidos ahí. Ni siquiera, actualmente ni siquiera están escondidos. ¿Se sabe quiénes son? No se sabe exactamente quiénes son, pero actúan a plena luz del día, actúan en una acción coordinada militar con la policía, ¿verdad? Tenemos los videos y estos últimos días han sido tan evidente la actuación coordinada de las fuerzas parapoliciales, las fuerzas paramilitares, que incluso varios periodistas de diversos medios de comunicación fueron víctimas del ataque de estos grupos al amparo de la policía, fueron detenidos, fueron tirados al piso, les fueron quitados sus celulares, les fueron robadas sus cámaras, ¿verdad? Y uno de ellos fue golpeado incluso. Entonces, a estas alturas ni siquiera estamos hablando de una fuerza secreta, sino que es una fuerza que actúa a la luz pública. Claro, ¿y ustedes han traído alguno de esos vídeos? ¿Han hablado con los relatores sobre esto? ¿Han ofrecido aportar este tipo de pruebas aquí en la ONU para que la ONU le pida cuentas al Estado? Sí, nosotros hemos hablado con algunos relatores. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con la relatora de ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y hablamos con ella sobre toda esta documentación que tenemos y que estamos en toda la disposición de facilitarla, ¿verdad? Obviamente que nosotros vamos a aportar a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda aquella información que hemos venido recopilando a través del proceso. Porque hay una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estuvo en Nicaragua, en este momento está en varios procesos. Uno de los procesos que va a tener a efecto en la próxima semana, que va a ser la presentación de su informe final. También están organizando un equipo interdisciplinario e independiente para el proceso de investigación de los hechos en Nicaragua,
y también están organizando el mecanismo de seguimiento a los acuerdos que se den en el marco del diálogo. Bueno, entonces, ¿es posible que los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos intervengan, tomen conocimiento de la información que tienen ustedes y pidan cuentas al Estado? Bueno, es totalmente posible, en principio, porque es un planteamiento que se ha venido negociando en el diálogo. En segundo lugar, porque el día viernes 15 de junio el gobierno aceptó la presencia de Naciones Unidas en este proceso, y porque el día de ayer tenemos entendido que oficialmente el Estado de Nicaragua invitó a la ONU, particularmente al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a que hiciera presencia en el país. Nosotros tenemos la expectativa que eso nos ayude en este proceso. Bueno, entonces el actual Alto Comisionado, Seir, todavía está en funciones hasta fin de agosto, así que es probable que él pueda aceptar esa invitación, y sería una forma de despedirnos, ver un poco cómo los organismos de la sociedad civil de Nicaragua han podido aprovechar esta oportunidad que ofrecen los mecanismos de la ONU para frenar la represión, lograr el diálogo y buscar soluciones que impidan la represión. Entonces agradecemos a Denis de Jesús Darce Solís su presencia hoy aquí, y me despido hasta el próximo jueves para nuevamente una emisión de 3 Puntos Noticias. Muchas gracias, Denis, y hasta el jueves que viene.